Shalom familia, gracias por acompañarnos en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos desarrollando una serie de estudios que vamos tratando de cubrir los mandamientos que se encuentran en cada porción semanal. Ya esta es nuestra cuarta clase que estamos haciendo sobre los mandamientos y wow, ha sido un desafío familia poder estudiar los mandamientos. Y espero que tanto como para nosotros como para ustedes que están del otro lado de la cámara, igual que nuestros hermanos que están en Zoom, sean de gran bendición estos estudios, porque hemos estado analizando no todos los mandamientos, sino algunos en particular, que de alguna forma el Eterno nos ha estado llevando a analizar nuestra forma de vivir, a por qué obedecemos los mandamientos y principalmente con el propósito de restaurar nuestra alma. Recuerden que la serie de estudios se llama Restaura el alma, que tiene que ver con Salmo capítulo 19, que dice que la ley de Dios es perfecta y que restauran el alma. En otras versiones dice que convierten el alma. O sea, miren qué tan profunda es la ley, o sea, qué tan perfecta es la ley de Dios que llega a transformar, a cambiar, a restaurar nuestra alma. Y además de eso, alegra nuestro corazón. Y eso lo dice el Salmo 19. Y en base a esos versos, hemos decidido aprender los mandamientos, a conocer los mandamientos. Obviamente, familia, como siempre digo, quizás en en este primer ciclo que hacemos de los mandamientos, de los estudios de mandamientos, quizás no los cubramos a todos, quizás no entendamos al 100% cada uno de los mandamientos que cubramos, pero nuestra intención es aprender, poder conocer los mandamientos y también saber cómo se aplican a nuestras vidas. Entonces, obviamente, ciclo a ciclo iremos mejorando, ciclo a ciclo iremos agregando información y le damos la gloria y la honra al Eterno por darnos esta oportunidad de tanto de poder compartir con los que están en Zoom como los que están también hoy por la radio de Yeshua Nertamid, Argentina, escuchando, poder compartir con respecto a los mandamientos. Y el Eterno nos permite y nos dé vida para el próximo año seguir aprendiendo mucho más, ¿ok? Pero bueno, esa es una pequeña introducción, cerro paréntesis, y vamos a comenzar con el estudio, familia. Hoy nos corresponde una de las últimas porciones, ya estamos terminando el libro de Éxodo. Hoy vamos a cubrir del capítulo 35, verso 1, al capítulo 38, verso 21, en donde la porción se llama Vayahel, que significa y congregó. Ok, contexto de esta porción. Es ahora Moisés baja del monte después de haber renovado el pacto con Israel. Recuerden que esto viene después del becerro de oro. Moisés vuelve a subir a la presencia del Eterno. El Eterno vuelve a renovar el pacto con el pueblo por la intercesión que tuvo Moisés delante del pueblo y delante del Eterno. Y cuando baja, empieza hablando de distintos temas y principalmente ahora empieza a darle la instrucción al pueblo. Ahora los congrega al pueblo para darle la instrucción de cómo construir el tabernáculo, cómo construir el santuario del Eterno. Recuerden que un par de porciones anteriores estuvimos hablando un poquito y el estudio se llamó "Y harán un santuario para mí". Y está bien interesante, yo en la cajita de descripciones del video voy a dejar el enlace de la lista de reproducción de los estudios que estamos haciendo de Restaura el Alma. Y el primer video justamente habla de hacer un santuario para el Eterno, la importancia de levantar un santuario para Él. Y ahora, en esta porción, vemos como al descender Moisés de la presencia del Eterno, le da la instrucción de cómo levantar el tabernáculo. Pero a mí me llamó algo mucho la atención, es cómo comienza a dar la instrucción. ¿Cuáles son los primeros versos de esta porción? Pero antes de empezar con la porción, quiero hacer una aclaración importante, familia. Lo pude aclarar un poquito esto en el estudio que hicimos el sábado pasado, que habla del Shabbat, está hablando del Shabbat, como la señal del pacto del Eterno con su pueblo. O sea, el día de reposo, como señal se llama el estudio. También lo dejo en el enlace en la cajita de descripciones para que lo puedan ver y complementar con lo que vamos a ver hoy. Sí, hoy vamos a hablar un poquito más sobre el día de reposo, sobre el Shabbat. Pero antes de entrar de lleno en el mandamiento y en los versos que vamos a cubrir, quiero hacer una aclaración importante, familia. Porque muchas veces nosotros
queremos aprender, y no es muchas veces, nosotros realmente queremos aprender de la sabiduría de la Torá. Queremos conocer, queremos aprender, queremos saber más todavía. Ok, hay algo bien interesante que he aprendido y que me ha ayudado también a poder reevaluar mi forma de obediencia de los mandamientos. Y también de reevaluar el cómo los estoy haciendo los mandamientos. Y hay algo bien interesante que los sabios de Israel enseñan, que para entender la sabiduría de la Torá, o podríamos decirle la realidad espiritual, no podemos aplicar formas de estudio o formas, no más que formas de estudio, sino que podrían ser como métodos, un método como el que usamos para aprender a nivel natural, en este mundo natural. Por lo general, familia, y quiero que participen en el chat, por lo general, cuando nosotros tenemos que hacer algo, ¿qué hacemos primero? Primero, estudiamos, entendemos y después hacemos. Eso es lo normal. Si voy a hacer algo, primero tengo que saber qué voy a hacer, el por qué lo voy a hacer. Y muchas veces empezamos a indagar, a tratar de entender antes de hacer, y esto hace que muchas veces, antes de hacer, nosotros empezamos ahora a evaluar. ¿Esto me conviene? ¿No me conviene? ¿Lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Me va a traer un beneficio propio? Y después yo tengo la libertad de hacer o no hacer. Y esa es la metodología que realmente usamos normalmente en esta esfera de este ámbito natural. Por ejemplo, cuando yo voy a buscar un trabajo, voy a primero indagar de qué se trata el trabajo para después decidir si lo hago o no lo hago. Y eso es normal. Sí, dentro de esta esfera natural, dentro de la realidad natural en la que vivimos. Pero cuando estamos hablando de la sabiduría de la Torá, las cosas cambian. Los sabios de Israel nos enseñan lo siguiente. Para poder entender la realidad espiritual o la sabiduría de la Torá, primero necesitamos hacer para entender. Yo no sé si eso le queda claro, familia. Miren la diferencia. En la realidad natural tenemos que primero entender para después decidir si voy a hacer o no voy a hacer. Mientras que en la realidad espiritual, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que está hablando de la sabiduría de la Torá, tenemos que primero hacer para entender. No tenemos elección. Es hacer para entender. O sea que, wow, esto es algo increíble, familia, que nos enseñan los sabios. Porque, ¿cómo vamos a aprender a conocer la realidad espiritual? Obedeciendo, haciendo, poniendo por obra. Por más que yo no entienda, lo voy a poner por obra y en el caminar voy a ir aprendiendo. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene este pensamiento de los sabios de Israel? Miren, cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 24, verso 7, miren lo que dice. Acá yo lo tomé del Humash Morderor, porque es una traducción literal de lo que dice en el hebreo. Y en el hebreo dice, y tomó Moshe el libro de la alianza y lo leyó ante el oído del pueblo. Y ellos dijeron, todo, miren lo que dicen, lo que dijeron. En el hebreo, miren cómo está expresado. Dice, todo lo que ha dicho Dios, haremos y acataremos. O sea, miren lo que está diciendo. Haremos y acataremos. Haremos y entenderemos. Y por eso dicen los sabios y entienden que la sabiduría de la Torah no es primero entender para hacer. Porque caemos en el juego de que si yo entiendo para después hacer, yo puedo tener la libertad de escoger no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque empieza a jugar en contra lo que es mi voluntad, mi orgullo, mi soberbia, lo que yo quiero. O si voy a encontrar un beneficio propio para poner en obra ese mandamiento. ¿Ese mandamiento tiene un beneficio para mí o no tiene un beneficio para mí? Por ejemplo, el de comer limpio. Bueno, lo voy a hacer porque al estudiarlo, al entenderlo, veo que tengo un beneficio para mí, para mi cuerpo, para mayor extender mi salud. Ok, lo hago. Pero nos vamos a encontrar en el camino de la sabiduría de la Torah en que hay mandamientos que no vamos a entender. Mandamientos que no vamos a encontrar un beneficio propio para mí.
Y ahí está el problema. Cuando yo entiendo para hacer, decido no hacer ese mandamiento. Pero cuando hago sin entender y empiezo a hacerlo y a caminar, y a caminar, voy empezando a entender para qué el Eterno me da este mandamiento que quizás hoy no tengo una explicación para dar, pero a la larga voy a terminar entendiendo que es para un bien para mí. Y eso es algo bien interesante y tiene que ver con este mandamiento. Y no solo con el mandamiento que vamos a cubrir hoy, sino con todos los mandamientos, familia. ¿Queremos aprender de la sabiduría de la Torá? Primero tengo que hacer, porque si no, ¿de qué me sirve? Estudiar la sabiduría de la Torá y no hacerla. ¿De qué me sirve? ¿Solamente información? ¿Solamente intelecto? ¿O solamente saber más que el otro? No, familia. La realidad espiritual es para que yo la ponga por obra y eso traiga una transformación en mi vida. Y esto es una gran diferencia, por ejemplo, con la sociología, con la filosofía, que sí, es muy lindo, muchos pensamientos, mucha sabiduría, pero ¿transforman la vida de una persona? En cambio, la sabiduría de la Torá, cuando yo la pongo por obra y empiezo a entender mientras camino, eso va a transformar mi vida. Y ese es el objetivo y el propósito por qué el Eterno nos da los mandamientos. Los sabios también nos enseñan que los mandamientos no los tenemos que ver como leyes, no los tenemos que ver como preceptos, como mandatos, sino que en el Zohar los sabios enseñan que un mitzvot es como un consejo que proviene de Dios. Dios nos aconseja que hagamos esto o no hagamos aquello por nuestro bien. Y eso cambia nuestra forma de entender las escrituras, de entender la voluntad de Dios y nos damos cuenta que el Eterno siempre quiere un bien para nosotros. Por más que yo no entienda el mandamiento, a la larga, mientras camine en ese mandamiento, voy a entender que el Eterno me dio un buen consejo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la libertad de escoger si quiero obedecer o no quiero obedecer. Recuerden, Deuteronomio 30 le pone a Israel enfrente dos caminos, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y al final el Eterno les dice, le da un consejo, escojan vivir. Pues eso es un mitzvot. Eso es lo que entienden los sabios de Israel que es un mitzvot. Es un consejo. Obviamente que tiene una carga legal, que tiene una carga, podemos decir, que podemos aplicar a nuestra vida y que obviamente es una ordenanza. Pero cuando yo veo en vez de ley y lo tomo como un consejo, entonces voy a tener otra actitud. Recuerden que todo esto tiene que ver con la actitud, en cómo yo obedezco los mandamientos. Y no solo la actitud, cuál es la intención de mi corazón para obedecer al Eterno. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta y quiero aclararlo y quería aclararlo esto porque va a ser algo que lo vamos a estar poniendo en práctica durante todo este estudio. Primero nos vamos a enfocar en hacer el mandamiento y mientras lo estamos haciendo, vamos a ir estudiando y entendiendo, ¿ok? Entonces, ahora sí, hecha la aclaración, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 35 y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Y quiero invitar a mi hermana Ana María que lo pueda leer. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, mi hermana, la escuchamos fuerte y claro. Bueno, shalom para todos. Repítame, por favor, pastor. Éxodo 35, del verso Sí, 1 al 7. sí, muy bien. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Yahweh. Cualquiera que él hiciera trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh.
oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Hasta ahí. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. ¡Wow! Increíble esto. Miren, vamos a enfocarnos en estos versos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención al leer esta primera parte de la porción, llama mucho la atención que lo primero que hace Moisés es darle instrucciones sobre o recordarles sobre el día de reposo. Y después de esto, empieza a hablar sobre la construcción del tabernáculo. O sea, como que está dejando en claro Moisés y nos da a entender de que, ok, vamos a construir el tabernáculo, pero primero lo principal. Como decimos aquí en Argentina, primero en principal. El día de reposo, la prioridad, el día de reposo. Y a pesar de que obviamente se está construyendo un tabernáculo, los sabios enseñan que esto lo hizo a propósito Moisés. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo se confundiera y que por estar construyendo el santuario dejaran de lado el día de reposo y lo profanaran. Obviamente que esto significaba que el santuario iba a demorar un poquito más la construcción, pero siempre la prioridad es el día de reposo. Y esto un poquito lo hablamos también en el estudio pasado que se llama el día de reposo como una señal. Y hemos visto que es bien importante el día de reposo. Es muy importante para el Eterno y es una señal que puso para dejar claro que nosotros somos parte de su pueblo. Así que yo los invito a que vayan y vean ese estudio para complementar este. Porque el mandamiento tiene que ver con el día de reposo, pero no directamente. O sea, sí es directamente, disculpen, pero es como una parte del día de reposo, ¿ok? El mandamiento que aquí aparece es el no encender fuego en el día de reposo. Y empieza hablando justamente sobre el día de reposo. 6 días trabajarás, el séptimo día, día de descanso, día de Shabbat, para Adonai. Miren para quién es, para Adonai. Y después les dice en el verso 3, no prendan fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¡Wow! Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y como les digo, este es un mandamiento que quizás, muy posiblemente, no lo entendamos al 100% al día de hoy del por qué el Eterno pide que no se prenda fuego en el día de reposo. Pero vamos a intentar compartir y poder entender el por qué. ¿Por qué no lo debo hacer? Recuerden que esto era también parte de los primeros pasos que uno debe hacer cuando empieza a guardar el día de reposo. Recuerden, era no trabajar, santa convocación, y no solo santa convocación, sino que era también no encender fuego. Y todo lo que implica el encender fuego está prohibido hacer. Y eso es lo que vamos a intentar conocer, ¿ok? Así que vamos a ir al contexto y quiero entrar por el contexto para tratar a ver qué información podemos ir obteniendo con respecto al contexto, el mandamiento y qué nos pueden enseñar los sabios de Israel con respecto a este mandamiento que a la verdad cuando lo leemos a buenas y primeras dice no encender fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ok, pero ¿por qué? Vamos a tratar de entender eso y que es algo, como yo les digo familia, que debemos hacer antes de entender. Pero vamos a ir caminando con respecto a este mandamiento. Así que quiero compartirles algo que encontré sobre el contexto y a ver si nos ayuda con respecto a lo que es esto de encender fuego en el día de reposo. Y esto proviene del comentario de John Walton sobre el contexto cultural del Antiguo Testamento. Encender fuego durante el sábado. Este mandamiento repite el precepto que se encuentra en Éxodo 31:15. Contra cualquier forma de trabajo el sábado, con la declaración adicional que prohibía el encendido del fuego el sábado. Es otra ampliación del tema de los tipos de trabajo que no podían ser realizados en el día de Shabbat, capítulo 34, verso 21. Posteriores pronunciamientos rabínicos exigieron que toda luz fuera encendida antes del día de reposo, de antes del sábado, para que la casa no quedara a oscuras. Sin embargo, no se podía apagar más, no se podía agregar
más combustible al fuego ese día. ¡Wow! Interesante cómo John Walton nos está dando un poquito del contexto del mandamiento. De acuerdo a lo que entienden los comentaristas bíblicos, el hecho de no encender fuego tiene que ver con el trabajo, de hacer trabajo. Y tiene lógica, porque en ese momento no es como el día de hoy que abrimos una llave, sale gas, prendemos un mechero, un fósforo y tenemos fuego rápido. Sino que en ese momento conllevaba hacer un trabajo adicional para tener fuego, ya sea para iluminar, ya sea para cocinar. Es interesante porque primero tenías que ir, cortar la leña, cargar la leña, traer la leña, acomodarla, prender el fuego llevaba su tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que los comentaristas bíblicos se entienden con respecto a esta parte de la porción, es que se está aclarando sobre un trabajo que no se debe hacer. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando nosotros vemos aquí en los versos, primero aclara que ningún trabajo se tiene que hacer y después está hablando sobre que no encenderá fuego. O sea, está haciendo una diferencia. Ahora la pregunta es ¿por qué hace esta diferencia? ¿Por qué se está haciendo esta diferencia? Que habla primero de trabajos y después dice no encenderá fuego, como que está hablando de dos temas totalmente distintos. Y esto es bien interesante porque cuando empezamos a profundizar un poquito más con respecto al contexto cultural, muchas veces en las ceremonias que se hacían para podemos decir, los rituales para las deidades, el fuego estaba presente. Era todo a base de fuego. El fuego siempre estuvo presente. Fue como parte de las ofrendas o de los sacrificios presentados a las deidades del antiguo Medio Oriente. En donde el Eterno marca un precedente contracultural, en donde dice que a él no le van a adorar con fuego. No le vamos a rendir culto a través del fuego. Aquí hasta el día de hoy sucede esto, familia, porque aquí en Argentina es muy común y principalmente en la zona que nosotros vivimos, que tiene mucha influencia italiana, aquí dentro de la provincia de Córdoba, tenemos una festividad religiosa de la Iglesia Católica que se llama Pignarul, que es el día de San Jorge y San Pedro, en donde se hacen grandes fogatas, se danza alrededor de las fogatas y se hacen oraciones para San Juan y San Pedro, y se adora a San Juan y San Pedro a través de fogatas que son inmensas. O sea, miren cómo esto hasta el día de hoy está presente. Y el Eterno dice, a mí no me van a adorar con fuego. Pero cuando nosotros vemos los mandamientos que adornan a este mandamiento, los adornos que embellecen el mandamiento, vemos que hay fuego. Pero eso tiene que ver más que nada una representación de marcar una separación. Porque no es para adorar a Dios, sino que es para dejar claro como dos marcadores, como dos señales. Las velas para iniciar Shabbat y las velas para terminar Shabbat. Es como, podríamos decir que son como dos señaladores que nos indican cuándo inicia y cuándo termina el Shabbat. Pero no son para traer, podemos decir, adorar a Dios a través del fuego, no. Y el Eterno es bien claro, y eso cuando vemos el contexto es bastante claro, decir, ok, Dios no quiere que lo adoren como se adoran a los ídolos de las naciones, sino que Él es único, es el único Dios soberano, y Él nos dice cómo tenemos que adorarle. Y Él dice, no me van a adorar como ustedes adoran o como las naciones adoran a sus ídolos. Ok, eso está bien claro. Pero es bien interesante ahora cuando pasamos al mandamiento. ¿Cuál es la interpretación del Sanedrín, de los sabios de Israel, con respecto al mandamiento? Así que vamos a ir al mandamiento. Miren lo que dice. El mandamiento tiene que ver con el verso 3, como les decía, no encender fuego en ninguno de tus moradas en Shabbat. Y el mandamiento, algo que a mí me sorprendió y que, wow, aquí la verdad yo les voy a ser sincero, familia. Aquí es donde la verdad quedé como, ok, ¿qué está pasando aquí con este mandamiento? Porque dice, no hará fuego. El contexto me dice, es algo lógico, no quiere el Eterno que lo adoremos como las naciones adoran a sus dioses, a través de danzas en el fuego,
con adoraciones a través del fuego. Ok, entiendo esa parte. Pero cuando ahora leo la interpretación del mandamiento, me doy con que este mandamiento aplica, o sea, la interpretación que se da es para el Beit Din. Y el Beit Din tiene que ver con lo que es el Sanedrín. Y miren cuál es la esencia del mandamiento. Dice, está prohibido que el Beit Din, el Sanedrín, o la Corte Suprema, lleve a cabo cualquier ejercicio en Shabbat. Perdón, ejecución en Shabbat. Obviamente, este es algo que la interpretación dada hacia el Beit Din, lo cual esto vamos a ver con la opinión de los sabios que nos enseñan con respecto y qué nos dice la Escritura con respecto al fuego, no nos libra de encender fuego en el día de Shabbat. Por más que la interpretación diga que esto es algo que aplica para el Beit Din, porque si aplica para el Beit Din, también hay algo que aplica para nosotros. Miren cuál es la reflexión o el propósito del mandamiento. Hashem presentó al hombre el regalo, y tengan en mente, digan conmigo familia, el regalo. Otra vez, digan conmigo, el regalo del Shabbat. Miren lo que dicen los sabios. Miren lo que entienden. Dice que Hashem presentó al hombre el regalo del Shabbat como un día de descanso. Y es su deseo que, otra vez, repite conmigo, el regalo se extienda incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. Aunque podamos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, sin embargo, cuando se trata de quitar la vida humana, la observancia del Shabbat tiene prioridad. Además, los sabios nos enseñan que debemos, Hassel aprende que este pasuk, este verso, que la razón por la cual la Torá singularizó esta labor prohibida, encender un fuego, entre las demás, es para enseñarnos que incluso si uno realiza varias labores prohibidas en Shabbat, en un periodo de olvido, está obligado a traer una ofrenda por cada labor prohibido por separado. ¡Wow! ¿Qué interpretación? Empieza hablando del Sanedrín. Nos está diciendo que el Shabbat, el Eterno lo entregó como un regalo para el ser humano, para el hombre, para que nosotros podamos descansar. Y que además los sabios entienden que el hecho de que se encienda fuego se considera un trabajo. Lo que los comentaristas están diciendo. Ok, hasta ahora está bien. Pero es interesante ver esto como, ¿por qué el Beit Din? ¿Y por qué termina hablando de que esto es un trabajo que está prohibido y que está marcado especialmente de que no debemos hacer? O sea, dentro de todos los trabajos que se pueden hacer, el Eterno señala a uno. No dice no vas a levantar o no vas a comprar, no vas a vender, sino que dice no, es bien claro y preciso decir no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. ¿Por qué hace esta distinción? Los sabios entienden que hacer fuego es como un trabajo, entonces ¿por qué el Eterno hace esta distinción? ¿Por qué dentro del grupo de los trabajos toma el fuego y lo hace un mandamiento aparte? Nos da un consejo aparte con respecto al fuego. Un poco al analizando el contexto, entendemos que obviamente el Eterno no quiere que lo adoremos como las naciones adoran a sus dioses, a los ídolos. Eso es claro. ¿Pero por qué? Aparte, hay algo más que tenemos que aprender. ¿Por qué es importante para Dios de que no prendamos fuego? No sé si se han hecho esa pregunta. Porque yo sí me la hice y dije, wow, ¿por dónde empiezo? Y hay tanta información, familia, que la verdad que nos va a llevar mucho tiempo poder comprimir y entender toda la información y procesarla. Por eso vamos a ir poco a poquito, ¿ok? Entonces, ahora teniendo en cuenta lo que dice el mandamiento, quiero compartirles la opinión que aparece en el Humash con respecto al mandamiento, con respecto a lo que estamos hablando. Miren lo que dice en el verso 2, dice, esto viene del Humash Morderor, es un comentario de los sabios, de los rabinos, y dice, lo primero que le dijo Moshe, antes de decir nada sobre la construcción, fue la advertencia que Dios le hizo con respecto
con respecto al respeto del sagrado día de Shabbat, porque hubiera sido factible que el pueblo suponga que siendo este proyecto de construcción del santuario una casa sagrada y santa, era permitido realizarlo en Shabbat. O sea, ahora entendemos por qué Moisés, de acuerdo a los sabios, entienden de que Moisés está poniendo en primer lugar el Shabbat y después la construcción. Es como dejándole en claro al pueblo de que, ok, pueblo, vamos a levantar el santuario para Dios, pero no nos olvidemos de guardar el Shabbat. El Shabbat tiene prioridad. Hay que darle su lugar. Y obviamente, recuerden, se les aclara, el que haga un trabajo en el día de reposo, morirá, será cortado. Eso es claro. Y el Eterno lo dejó bien claro con eso. Pero miren lo que dice con respecto al verso 3. No encenderán fuego en el día de Shabbat. Esta orden especial es excluyente, es dada aquí a modo de aclaración. O sea, aunque quedó claro que quedaba prohibido hacer todo trabajo, podría llegar a pensarse que encender fuego no se consideraba un trabajo. Por eso Moshe lo recalcó enfáticamente. ¡Wow! Acá miren, hay otras opiniones del por qué se separa el fuego de los demás trabajos. Porque el fuego, si nosotros nos ponemos a pensar, el fuego puede ser usado para no solo trabajo, sino que para un bienestar propio, para yo sentirme bien. Calentar agua para bañarme, hacerme de comer, hornear pan, calefaccionar un hogar. O sea, no solo puede ser considerado un trabajo el hacer fuego, sino que también puede ser algo que tiene que ver con mi bienestar personal. Ok, ahora, nosotros entendemos que cuando dice no hacer fuego, obviamente, bueno, no vamos a prender fuego y vamos a buscar la forma de no encender fuego en Shabbat, pero también decimos está prohibido cocinar. Ahora la pregunta es, y los sabios también se preguntan, obviamente si está prohibido encender fuego, por ende está prohibido cocinar, pero el mandamiento no lo dice. Ahora, ¿de dónde vendrá la prohibición de no cocinar? Ustedes, familia, los que están en internet, a ver, ayúdenme con esto. ¿Dónde creen ustedes que está no la prohibición, sino el mandamiento en el cual nos dice, en el día de reposo no se cocina? ¿Dónde lo dice, familia? A ver, ¿dónde puede estar? ¿De dónde puede venir? Miren lo que dicen los sabios. Si yo quiero entender este mandamiento, este consejo que Dios nos da de no hacer fuego, tiene que ver también, muy bien, mi hermana Ofelia, muy bien, tiene que ver con el maná. Hermana Ofelia, ¿puede leerlo? Vamos a Éxodo capítulo 16. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Mi hermana Ofelia, si lo puede leer. Capítulo ¿Qué verso? 16. Shalom, mi ¿Qué hermana. verso? Shalom, buenas noches, perdón por no saludarlos. Perdón, ¿qué verso? Vamos a leer el verso del verso 4 al verso 8. Ok, sí, bueno, nuevamente buenas noches, una disculpa, hermanos. Y el Eterno dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y a Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, el Eterno os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Amén. Shalom, gracias.
Amén, mi hermano. Y viene justamente de aquí, de el maná. Porque cuando da la introducción del maná, dice de que durante la semana iban a recolectar el maná y cada uno iba a obtener lo que necesitaba. Pero el día sexto iba a tener doble porción y les dice, ese día sexto cocínenlo y guárdenlo para el día séptimo y cómalo el día séptimo. Pero miren lo interesante que me llamó mucho la atención fue lo que dice el verso 4. Dice, yo los voy a probar si andan en mi ley. Ok, entonces los sabios entienden de que el encender fuego viene de la mano junto con la instrucción del maná de recoger el maná, la doble porción el sexto día y no cocinarlo el día séptimo, sino que cocinarlo el día 6. Y ahora, miren que ahora este mandamiento que en muchos sentidos no le encontrábamos, es muy posible que el encender fuego tenga que ver con que seamos probados si vamos a obedecer sus mandamientos o no. ¡Wow! Eso es interesante, bastante interesante. Pero sigamos buscando información. Sigamos buscando información. Tenemos alguna, y recuerden, tengan esto en mente, familia. Regalo, ser probados si vamos a andar en su ley, que ahora sabemos que el mandamiento de no cocinar en día de reposo viene de cuando se envió el maná. Cuando se envió el maná y dice que el día sexto cocinarían para el día sexto y el día séptimo, y el día séptimo no saldrán de sus habitaciones, dice. ¡Wow! Algo que lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero nos vamos a enfocar en esto. Ahora sabemos que el mandamiento de no cocinar viene de la mano con el fuego. Yo quiero entender el fuego, tengo que entender el maná. Es algo increíble eso. Pero tengan en mente estas palabras. Regalo, prueba y si vamos a andar en sus leyes. ¿Ok? Tengan eso en mente, anótenlo, ténganlo en un papelito, porque son palabritas claves que nos van a ayudar a entender el propósito de este mandamiento. Y por qué Dios hace tanto énfasis en el cual Israel no debe encender fuego en ninguna de sus habitaciones. Ahora quiero compartirles algo que encontré un comentario que hace Rambam. Rambam hace este comentario tomando los comentarios de otro rabino que dice lo siguiente. He encontrado un texto similar en el Midrash. El rabino Natán dice, no encenderás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se afirma? ¿Por qué se afirma? Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Podría pensar que se debería permitir encender una vela, guardar comida para mantenerla caliente y hacer fuego en el día de reposo? Por lo tanto, la escritura dice, no encenderás fuego en ninguna de tus moradas en el día de reposo. Esto corresponde estrechamente con lo que hemos dicho, que estos trabajos mencionados anteriormente en el comentario, y está hablando de los 39 tipos de trabajos, que después solo está en uno de los mandamientos, ya que son de beneficio directo para el cuerpo, no fueron incluidos en la primera prohibición. Ok, miren lo que está entendiendo Rabbi Natán, del por qué ahora al fuego se lo saca de entre medio de los otros trabajos. Porque como les decía, el fuego puede ser usado como para trabajo, pero también para el bienestar del cuerpo, para el beneficio directo del cuerpo. Entonces ahora eso es extraído y como que está dejando en claro que tampoco para el beneficio del cuerpo se tiene que usar el fuego. Dice, no fueron incluidos en la primera prohibición. Así, el Rabí Natán quería decir que el propósito del versículo aquí no es prohibir hornear, cocinar y el resto de las actividades involucradas en la preparación de alimentos, ya que estos ya les han sido prohibidas por el versículo, hornearán esto y en el sexto día de la semana que hornearán, es decir, que tienen la intención de hornear el día de reposo, hiérvanlo y lo que herviráis. O sea, esto está hablando con respecto al maná. Está citando lo que habíamos estado leyendo del maná. Pero aún así,
podría pensar que todas las actividades que benefician al hombre de tal manera que el beneficio es solo para el cuerpo, como encender una vela, hacer fuego o lavar todo el cuerpo con agua caliente, deberían permitirse, ya que estas son parte del deleite del día de reposo. Por lo tanto, dice, no encenderás fuego para prohibir todas las actividades mencionadas, incluso si se hacen con este propósito. Y esto es lo que está citando Rabí Natán, lo que está mencionando Rabí Natán. Ok. Ahora lo que dice el Rabí Natán me lleva a lo que estábamos leyendo en Éxodo 16, en donde el Eterno va a probarnos si vamos a guardar sus mandamientos, sus leyes. Y este mandamiento podemos decir que tiene un propósito, que es enseñarnos a que nos tenemos que preparar para recibir el día de reposo y que en el día de Shabbat no buscar nuestro beneficio propio. Y decir que este beneficio propio es parte de la delicia de Shabbat. No sé si me van siguiendo, familia. Esto no es... El propósito del mandamiento es, como dice el Eterno, es probarnos. Él nos ha dado un regalo, pero también nos va a probar si vamos a ser obedientes. El Eterno nos está probando si nos vamos a preparar. ¿Cuál va a ser nuestra intención de entrar en Shabbat? Nuestra intención tiene que ser la correcta. ¿Y cuál es? Disfrutar de un regalo que Dios nos ha dado. Y más aún nosotros, que hemos sido injertados al pueblo y que no merecíamos estar o ser parte del Shabbat. Pero a través de Yeshua, el Eterno nos injerta y nos hace parte y nos regala el día de reposo. Siendo no israelitas, ahora somos Israel y nos permite disfrutar del día de reposo. O sea que nuestra intención tiene que ser regocijarnos y disfrutar de ese regalo, pero no disfrutar de los beneficios propios o de cosas que sean de beneficio propio. Y este mandamiento tiene ese propósito. Muy probablemente tiene ese propósito. De confrontarnos a nosotros mismos qué vamos a hacer en un día de reposo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar nuestro beneficio propio? ¿O vamos a enfocarnos y darle gracias al que nos regaló el día de reposo? Pero para poder entender esto, familia, nosotros tenemos que tener claro cuál es la esencia del día de reposo. ¿Cuál es la esencia del Shabbat? Ahora quiero que vayamos a Éxodo para marcar este precedente y poder entender por qué Rabí Natán dice que los sabios entienden de que dentro de las funciones del fuego, las que están también relacionadas con el beneficio propio, también quedan anuladas por este mandamiento, o prohibidas por este mandamiento, porque la esencia o el propósito del Shabbat no tiene que ver con lo que es mi beneficio propio. Entonces descubramos cuál es la esencia del Shabbat. ¿Por qué el Eterno nos da el Shabbat? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que hagamos en Shabbat? ¿Por qué Él quiere que hagamos Shabbat? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leerlo. Vamos a leer Éxodo 20 del verso 8 al 10. Claro que sí, amados. Buenas noches, Shalom. Éxodo 20, 8 al 10. Dice así: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Elohim, Adonai tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren lo que dice el verso 8 precisamente y el 9. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? ¿Cuál es la esencia del día de reposo? Dice que es un día para
santificarlo. ¿Para quién? Para Adonai, tu Dios, dice. O sea que el día de reposo no se trata de mi beneficio propio, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero deshacer, de lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Se trata de mí, sino que se trata de el Eterno. Se trata que es un día apartado. Santificado quiere decir apartado para Él. Por eso los sabios entienden que el fuego, como tenía doble uso, ya sea para trabajo o beneficio propio, incluye ahora, se aclara, es una aclaración de que el fuego no se puede usar tampoco para beneficio propio, porque va en contra de la esencia del Shabbat, que es santificar el día, apartarlo para Adonai tu Dios. Y vamos a ver, porque justamente esto es un mandamiento más, y quiero que veamos y analicemos este mandamiento de acuerdo a lo que nos enseñan los sabios. Así que vamos a ver este mandamiento y miren lo que dice. Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. La esencia dice, se nos ordena proclamar la santidad y la grandeza de Shabbat a su llegada Kiddush y con su conclusión Havdalah. Ahora entendemos por qué encendemos velas al inicio y tenemos todo un protocolo con el vino y el pan. Tiene que ver con esto, con el recibir este tiempo y marcar podemos decir, una separación entre lo común y lo apartado para Dios, que es el día séptimo. Igualmente sucede con el Havdalah. El propósito del cierre de Shabbat es pasar ahora a hacer una separación entre lo santo y lo común. Salir del espacio sagrado del día de reposo para entrar en nuestra semana común. Leyes. Los sabios promulgaron que esta mitzvah se realizará sobre una copa de vino, porque la naturaleza del hombre se ve muy estimulada por ella, ya que sostiene y da alegría, y eso se encuentra en un salmo. Ahora entienden cuál es el propósito ahora de que haya vino. Ahora entendemos por qué cuando iniciamos Shabbat y cuando cerramos Shabbat hay vino. Porque representa que la alegría del hombre, porque recibe, recuerden esta palabra, lo que decía el mandamiento, Dios, el Eterno, le regala al hombre el día de Shabbat. Entonces, como nos regala ese día tan especial, ¿qué hacemos nosotros? Nos regocijamos. Obviamente no como poniendo nuestro beneficio propio o haciendo lo que yo quiero, sino que agradecido con el que me regala ese día de reposo. Uno debe honrar el Shabbat, uno debe honrar el Shabbat vistiéndose con sus mejores ropas y preparar delicias especiales para las 3 comidas de Shabbat. El día de Shabbat debe dedicarse a las actividades, miren a familia. Por eso los sabios entienden que el fuego no debe ser encendido en Shabbat. No puede haber fuego encendido en Shabbat, porque ni siquiera con la excusa de que es para un beneficio propio. Porque miren, la esencia del Shabbat es, el día de Shabbat debe dedicarse a las actividades espirituales. Voy a poner un color más resaltante. Miren lo que dice. Voy a borrar aquí y miren, a las actividades espirituales. La Torá, o sea, el estudio de la Torá y la oración, la tefilá. Uno no debe ocuparse, y esto lo voy a marcar en rojo, uno no debe ocupar sus pensamientos con asuntos mundanos en Shabbat. Ok, esa es la esencia, el propósito de Shabbat. Es dedicarle un día, 24 horas al Eterno. Desde la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado, tenemos que dedicarnos a las actividades espirituales. ¿Qué es lo que entienden los sabios como espiritual? Estudiar la Torá y pasar tiempo en oración. Y hacer santa convocación, porque es parte del ABC del día de reposo. Y aparte, no ocupar nuestros pensamientos en cosas mundanas. Tenemos que aprender a dejar nuestros afanes, nuestras preocupaciones, el trabajo, dejarlo a un lado.
y enfocarnos y alegrarnos y regocijarnos en la abundancia o en la escasez, no importa, porque el Eterno es quien nos da. Y dicen los sabios que que aquel que presta el Shabbat se lo devuelve. O sea, uno puede tener una gran mesa o tener poco, pero si hay paz, el shalom, y si yo realmente lo estoy haciendo con la intención correcta, el alimento que recibo es ese alimento espiritual. Y yo tengo que enfocarme en las actividades espirituales del estudio de la Torá y de la tefilá durante 24 horas. ¡Wow, familia! Y eso va a ayudar a que apartarme del mundo, de dejar aquietar mis pensamientos, mis preocupaciones, mis afanes, mis problemas, dejarlos afuera del Shabbat. Cuando retorne la semana, ok, vengan problemas, vengan preocupaciones, pero ya mi actitud va a ser distinta, porque me alimenté mi alma, alimenté mi ser interior en el día de reposo. Ese es el propósito del día de reposo, de que podamos prestarle atención a nuestra alma. Como dice Salmo 19, y lo voy a seguir repitiendo siempre, restaurar, convertir nuestra alma. Quizás durante 6 días no tenemos el tiempo necesario para dedicarle a la oración, al estudio, pero el Eterno nos regala un día nos regala, en el cual podemos dejar todo a un lado y unirnos como familia y poder tener tiempo de oración, tener tiempo de estudio de la Torá, que son las cosas que nutren, es el pan espiritual que nutre nuestra alma. ¡Wow! Increíble. Vamos a seguir viendo qué dice el mandamiento. Recuerden que estamos compartiendo información. Perspectivas. Otras naciones consideran que los días de la semana no están relacionados entre sí. El judío, sin embargo, cuenta todos sus días de la semana cuenta los días de la semana en relación con el Shabbat, porque es el punto culminante de la semana judía. Por ejemplo, el domingo hoy es el primer día del Shabbat. El lunes hoy es el segundo día de Shabbat y así sucesivamente. Al hacerlo, recordamos el Shabbat, los 6 días de la creación, que Hashem descansó en el séptimo día, y la grandeza de Hashem de todos los días de la semana y toda la semana del año. En un aspecto espiritual de Shabbat tenemos una tradición que a cada judío, miren lo que entienden los sabios, familia, y miren el punto que tenemos que entender nosotros. Miren lo que dice, un aspecto espiritual de Shabbat que tenemos que tener en cuenta, algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, tenemos una tradición que cada judío se le da un alma. Miren lo que dice, se le da un alma adicional durante la duración de todos y cada uno de los Shabbat. Wow, familia, mi alma es restaurada. Es el momento en el cual yo vengo con las baterías cansadas y me presento delante del Padre, me regocijo, aparto ese día para Él, y el Eterno se encarga de darme la energía, de darme las fuerzas para emprender una nueva semana. Y miren lo que dice, en el día de reposo, si yo vengo cansado, el Eterno me da otra alma. Tengo 2 almas, para que yo me pueda regocijar en el Eterno y poder dedicarle tiempo a la tefilá, a la oración, tiempo al estudio de la Torá y tiempo de estudiar con mis hermanos en el día de Shabbat en santa convocación. Disculpen, familia. ¡Wow! Esto es increíble. Pero en los versos que estuvimos leyendo no solo está este mandamiento de santificar el Shabbat. Miren, ahora entendemos lo que es santificar el Shabbat. Es apartar un día para dedicarnos a la oración, al estudio de la Torá, santa convocación, un día dedicado al Creador del universo, recordando quién es Él, poniendo en alto su nombre. Y esa va a ser la señal que va a indicar que nosotros somos parte de su pueblo. ¡Wow! Increíble. Pero vamos a ver otro mandamiento que está relacionado con esto. Y es Éxodo capítulo 20, verso 10. No harás ningún trabajo en absoluto. Miren, la esencia del mandamiento es bien clara. Tenemos prohibido hacer cualquier trabajo en Shabbat.
No podemos trabajar, no podemos hacer nada que sea considerado trabajo. Está prohibido. Pero no me quiero enfocar en las leyes, sino que quiero que prestemos atención a la perspectiva del mandamiento. Porque esto también nos va a ayudar a entender por qué el Eterno dice no hagan fuego, tanto por trabajo y tanto por beneficio propio. Miren lo que dice la perspectiva del mandamiento. El propósito de este mandamiento es que nos desconectemos. Miren cuál es el propósito. Que nos desconectemos de nuestras ocupaciones normales en honor al día, para afirmar en nosotros, en nuestros corazones, nuestra fe. O sea, miren, afirmar que en nuestros corazones nuestra fe duradera en Hashem, en que creó el mundo de lo no existente, que es un principio básico de nuestra religión. Esto es lo que entienden los sabios. Pero en sí acá sería, a mí me gustaría decir más, que esto sería un principio básico de nuestro estilo de vida. Recuerden, la Torah no es religión. El ser espiritual no quiere decir que yo soy religioso. Yo puedo ser espiritual, pero no ser religioso, y puedo ser religioso y no ser espiritual. Porque lo espiritual, la sabiduría de la Torah, que es la realidad espiritual, tiene que ver con mi diario vivir, tiene que ver con mi estilo de vida. Entonces, miren cuál es el propósito ahora del no trabajar. Vamos entendiendo ahora por qué el Eterno hace tanto énfasis en no trabajar, y ahora vemos también el no hacer cosas que nos beneficien a nosotros, a nuestro cuerpo, para hacernos sentir bien en el día de Shabbat. Porque todo esto sirve para que nosotros nos desconectemos y nos podamos conectar con el Eterno y poder llenarnos de fe y poder ahora nosotros entender cuál es el principio básico de nuestro estilo de vida que hemos decidido cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías y reconocemos que el Dios eterno, Adonai, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es uno, es Ejad, es el único Dios. Interesante, familia. Y esto es increíble, porque entonces, ahora vamos agregando pasos al ABC. Ahora entendemos que quizás el mandamiento del fuego no lo estamos entendiendo al 100%. ¿Cuál es el por qué? Así al 100% definido por qué el Eterno dice que no encendamos fuegos en día de Shabbat. Pero estamos viendo que tiene que ver cómo podríamos entenderlo como que nos está probando, que si vamos a disfrutar de ese regalo, si vamos a enfocarnos en este cuerpo, en sentirnos bien, o vamos a hacer lo que el Eterno nos pide. Santificarlo, conectarnos a Él, cargarnos de que nuestra alma sea restaurada por Él. Que hagamos, miren, tenemos que hacer. No es que va a venir el Eterno en Shabbat y con una varita mágica y nos va a restaurar el alma. No, tenemos que orar, tenemos que estudiar y hacer santa convocación. Entonces ahora, cuando nosotros definimos el ABC, los primeros pasos del día de reposo, nos vamos a encontrar con esto. Primero, no trabajar. Segundo, hacer santa convocación. Tercero, no encender fuego. Y ahora entendemos que el encender fuego puede ser considerado como algo que tiene que ver con trabajo, pero también tiene que ver con el beneficio propio. Y el Eterno no dice que el Shabbat sea para beneficio propio, sino que es santificarlo para Él. Santificar ese día para Adonai, nuestro Dios. Y obviamente, ahora en Éxodo 20, agregamos un cuarto paso, que es santificar, apartar el día para Dios. Ahora, familia, yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es, perdón, qué se interpone en nuestra observancia? ¿Qué es lo que se está interponiendo a la hora de nosotros tomar la decisión de obedecer y seguir la estructura básica que el Eterno nos ha dado para guardar el día de reposo? Recuerden que estos son los primeros pasos. Y mientras vamos caminando, vamos entendiendo que hay adornos que embellecen el mandamiento, tradiciones que embellecen el mandamiento y que le hacen tomar más vida a este tiempo señalado.
Pero los pasos son simples, son 4 pasos. No trabajar, hacer santa convocación, no encender fuego, por más que no lo entienda, puede ser o por trabajo, puede ser porque no tengo que dar la oportunidad en mi mente a desviarme de estar mirando al Eterno en busca de mi beneficio propio. Y dice santificarlo, apartar ese día para Él. ¿Qué se interpone? Quiero preguntarte, ¿qué se interpone? Y esto también me lo he preguntado yo y muchas veces, wow, ¿qué se interpone? ¿Qué se está interponiendo para que yo pueda observar el Shabbat? Para poder obedecer los mandamientos. Acá mi hermana dice dependencia, los placeres. Wow, muchas veces sí, porque muchas veces predomina lo que yo quiero hacer. O familia, como les decía en un principio, este mandamiento quizás no tiene un beneficio propio para nosotros. Entonces, no, mejor no lo hago. Bueno, esto significa para mí. No se prende fuego en Shabbat. Pero ¿saben que una cosa, familia? Este tema de encender fuego en Shabbat es muy importante para el Eterno. Demasiado importante. Y miren, quiero responder esta pregunta de qué es lo que se interpone en nuestra obediencia o en poner por obra los mandamientos. Quiero invitarlos a que vamos a marcar un precedente bíblico, familia. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Quiero invitarlos a que vamos a Jeremías capítulo 17. Mira aquí. Y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Jeremías capítulo 17 del verso 9 al 14. Sí, claro que sí, gracias, con gusto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh eterno esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque dejaron al eterno manantial de aguas vivas. Sáname, oh eterno, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Amén, mi hermana. No cierres el micrófono porque vamos a seguir leyendo. Después te doy el micrófono. Gracias, mi hermana. Miren, qué interesante. ¿Qué es lo que se interpone para la obediencia? Miren lo que dice el Eterno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Palabras fuertes, pero familia, es necesario para restaurar nuestra alma ser confrontados. Necesitamos ser confrontados, familia. Porque no se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que a mí me gusta o lo que quiero hacer o dejar de hacer en el día de reposo. El Eterno nos ha dado una instrucción. Y la instrucción es que nos conectemos a Él, que descansemos en Él, miren, nos está dando la oportunidad de restaurar nuestra alma. Un día en la semana, de dedicarle tiempo, hacerle mantenimiento a este ser interior que está maltrecho muchas veces. Pero ¿qué es lo que se interpone? Es este duro corazón. Un corazón duro, un corazón en que estoy más enfocado en buscar mi placer, en lo que yo quiero hacer. Entonces, como el mandamiento no tiene ningún beneficio propio para mí, entonces, enciende fuego. Familia, esto es bien importante para el Eterno. Y miren lo que dicen los sabios con la importancia de encender fuego, lo que ellos entienden. ¿Y por qué es tan importante para ellos no encender fuego? ¿Y por qué tiene que ser importante también para nosotros? Porque es importante para el Eterno, aunque esto no traiga un beneficio para nosotros. Quizás muchas veces puede traer complicaciones. Imagínense un país en donde hay invierno muy fuerte. Esto demanda una preparación previa, familia. Yo no puedo estar encendiendo fuego para traer confusión o buscando mi placer propio, porque me va a terminar desviando del
propósito del día de reposo. Miren lo que dice en el tratado Shabbat 119. Esto está en el Talmud, tratado Shabbat 119b, párrafo 6, dice lo siguiente. Rav Yehudá dijo a Rav Samuel, hijo de Rav Samuel, dijo el nombre del Rav. El fuego solo se encuentra en los... Vuelvo y repito. El fuego solo se encuentra en un lugar donde se profana el Shabbat. ¿Cómo se afirma? Y si no me obedecen para santificar el día de Shabbat, y te abstienes de llevar cargas, y vienes a las puertas de Jerusalén en el día de reposo, en el día de Shabbat, y encenderé un fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se extinguirá. Jeremías 17:27. La Gemara pregunta, ¿qué significa que no se extinguirá? Rav Nachman bar Itzhak dijo, el fuego estallará en un momento en que no se encuentren personas para extinguirlo. ¡Wow! Esto me hace acordar a lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 24, verso 15 al 21. Rueguen que no sea en día de reposo o en invierno. Abayé dijo, Jerusalén fue destruida solo porque la gente, miren lo que dicen los sabios, Jerusalén fue destruida solo porque la gente profanó el Shabbat en ella, como se afirma, y de mi Shabbatot apartaron sus ojos y fui profanado entre ellos. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Se decretaron varios castigos para que cayeran sobre Jerusalén como castigo por esta transgresión. Ahora sabemos por qué Judá fue llevado a Babilonia cautivo. Porque transgredieron el día de reposo. Al transgredir, miren, ¿y qué nos dicen los sabios? ¿Cómo empezó el día a transgredirse el Shabbat? Familias, recuerden que el fuego no es solo trabajo, sino buscar el beneficio propio. Y por eso dice Rabí Yehudá, hijo de Rab Samuel, el nombre del Rab Yehudá dijo, el fuego solo se encuentra en un lugar donde se profana el Shabbat. Miren, en algo muy pequeño, buscar mi beneficio propio va a empezar a reflejarse cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que toda la nación se profanó el Shabbat, y eso lo llevó no solo a profanar el Shabbat, sino que a profanar también los años séptimos, el año Shemitah, no dejando descansar la tierra. O sea, fue algo que empezó, miren, desde el interior de los hogares, desde el interior de la familia, porque buscamos nuestro beneficio propio. No, pero hace frío, voy a prender el fueguito para calentarme. ¿Está mal? No, pero eso me va a hacer desenfocarme porque me voy a enfocar más en mí y no en pasar tiempo con el Eterno. Entonces, muy posiblemente los sabios están interpretando que la caída de Jerusalén en manos de Babilonia fue por culpa de ¿qué? De que desde algo muy pequeño, buscar el beneficio propio, que no parece tan malo, terminaron profanando los días o los años Shemitah, los años de descanso de la tierra. Y por eso, gracias amor, porque también esto los llevó a oprimir a ellos mismos. Jeremías es bien claro, dice que se estaban oprimiendo a ellos mismos, oprimiéndose entre hermanos, oprimiéndose pueblo con el pueblo. ¿Por qué? Porque habían profanado el Shabbat, habían profanado el día de reposo y ya se habían olvidado de la ley de Dios. Y cuando vinieron los babilonios, ¡ay sí mamita! Ahí sí empezaron a clamar a Dios para que los defendiera, y el Eterno dijo, no, voy a dejar descansar la tierra. Todo tiene consecuencias, familia. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y el Eterno los mandó a Babilonia el tiempo que la tierra necesitaba descansar, 70 años. Y regresó un poquito. Y ahora cuando leemos Nehemías 13, cuando el pueblo regresó, este 5% del pueblo de Judá regresó a la tierra prometida. Este 5%, ¿qué fue lo primero que hizo? El profeta Ageo dice,
fueron y buscaron. Ageo capítulo 1 dice, fueron y levantaron primero sus casas, adornaron su casa y dejaron abandonada la casa de Dios. O sea, ¿qué fue al volver? ¿Qué hicieron el pueblo que hizo de vuelta? Volvió a caer en lo mismo, en buscar su beneficio propio y no buscar de Dios. Poner en primer lugar mi beneficio y después a Dios. Después la voluntad de Dios. Primero mi voluntad. Yo quiero pasear, paseo. Quiero comer rico, como rico y caliento la comida después. Busco beneficio propio. No. Eso no funciona así, familia. Y miren lo que entienden los sabios. La destrucción de Jerusalén vino porque empezó de algo muy pequeño que parecía bien, correcto, pero iba en contra del mandamiento. Y el Eterno dice, yo no quiero. ¿Y por qué hace esto? Porque el Eterno nos da un consejo. Busquen de mí. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras vendrán. Ahora vemos que lo que está citando Yeshua está muy relacionado con esto. Es increíble, familia. Y miren lo que dice Isaías, para ponerle el cierre a lo que piensan los sabios y cerrar esta idea del por qué es tan importante el fuego y por qué vemos el fuego como algo que es trabajo pero también beneficio propio. Y miren lo que dice Isaías capítulo 58. Pero antes que ir a Isaías 58, quiero que mi hermana Ofelia pueda terminar de leer Jeremías capítulo 17, del verso 21 al 27. Mi hermana, ¿lo puedes leer? Sí, claro que sí. 21 al 27. 21 al 27. Ok, así has dicho el Eterno. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice el Eterno, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa del Eterno. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante ahora teniendo en contexto lo que están citando los sabios. Miren, está hablando a través del profeta Jeremías, le está diciendo, obedezcan los mandamientos, obedezcan, guarden el día de reposo. Y si ustedes lo guardan y no buscan su beneficio propio, miren, va a haber bendición, van a venir de otras naciones a traer ofrendas, vamos a regocijarnos. Dice, y les dice, no hagan trabajo, santifiquen el día. Dice, y vendrán y entrarán príncipes y traerán ofrendas y wow, sería un gran regocijo. Pero si no oyereis para santificar el día de reposo, dice, vendrán todas estas consecuencias. Que miren lo importante, familia, que es este asunto. Algo que no considerábamos, que nuestra mente occidental no entiende y que ahora necesitamos reprogramar esta cabecita y este corazón, en donde tenemos que entender que no tenemos que buscar nuestro beneficio propio en día de Shabbat, sino que traer gloria y honra a quien nos dio el Shabbat, al Eterno, quien nos regala el Shabbat y nos regala con una bendición tan grande que es el tiempo en el cual nosotros podemos acercarnos a Él en oración y en estudio
y poder llenar nuestra alma, recibir esa doble porción hasta en nuestra alma, tomar nuevas fuerzas y hacer que nuestra realidad cambie y poder tener una actitud distinta a la hora de enfrentar los problemas. ¡Wow! Y miren lo que dice Isaías 58 para entender este punto de los beneficios propios, donde el Eterno no está encontrando la forma de decirnos, hey, no busquen su beneficio propio. Yo voy a probarlo si ustedes van a guardar mi ley o no. Y nos va a probar no con mandamientos que tengan beneficio, que podamos sacarle un beneficio a nosotros, sino que nos prueban estos tipos de mandamientos en los cuales para nosotros, pero comer comida calentita es bueno, sí, siempre y cuando no me desvíe. Y esto me tiene que a mí llevarme aquí a prepararme. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 48. Y quiero invitar a mi hermana Ana María, Isaías 58, vamos a ir al 58 aquí. Y vamos a leer de los versos 13 al 14. Mi hermana Ana María lo puede leer. A ver, que no puedo. Ahí está. Gracias, Shalom. Shalom, Me dijo desde qué versículo. del 13 al 14. Muy bien. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén. Gracias, mi hermana. Wow, miren lo que dice Isaías capítulo 58. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Wow, familia. Sino que te deleitaras en Adonai. Y dice, yo te haré subir de las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de Jacob. Miren lo que dice, si retrajieres del día de reposo, miren lo que nos vuelve y nos recalca. Si retrajieres del día de reposo, en el día de reposo, tu pie de hacer tu propia voluntad. Y si nosotros le llamamos delicia, día glorioso para Adonai, no andando detrás de nuestras propias cosas, de las cosas que nosotros queremos, de cosas que nos traen beneficio, nuestros propios caminos, ni buscando mi propia voluntad, encontraremos y hallaremos el deleite en el Shabbat. El Eterno nos invita a un tiempo en el cual Él lo aparta y nos pide que lo apartemos para deleitarnos en Él, para acercarnos más a Él, para restaurar nuestra alma. Familia, ¿será posible que este mandamiento que no entendemos al 100%, ¿será que tiene un propósito? Y el propósito sea probar nuestros corazones. Nos confronta, nos pone a prueba. Este mandamiento, si lo obedezco o no lo obedezco, si yo decido obedecerlo o no obedecerlo, me está confrontándome a mí mismo, a mi propio corazón, me está poniendo al frente del espejo, me está mostrando qué hay en mi corazón. ¿Qué voy a buscar en el día de reposo? ¿Mi voluntad? ¿O voy a hacer la voluntad del dador del día de reposo? Nos va a confrontar y nos va a probar si obedeceremos sin buscar nuestro beneficio propio o estamos obedeciendo porque estoy buscando mi beneficio propio. Y no solo esto, familia, también será posible que nos está desafiando a no ver las escrituras, a no ver la Torá, los mandamientos de Dios como prohibiciones de lo que puedo o no puedo hacer, sino como un regalo. Porque si, miren qué interesante, familia. Si ahora yo estoy siendo confrontado y yo estoy buscando mi voluntad, lo primero que voy a decir del día de reposo,
cuántas prohibiciones, cuántas cosas no puedo hacer. Pero si yo tengo una intención correcta y sé que lo obedezco porque es un tiempo en el que el Eterno me da la bendición y me da el regalo. Por eso, repiten conmigo, familia, regalo. Un regalo en el cual yo puedo llenarme de él, darle mantenimiento a mi alma, darle mantenimiento a mi ser interior. Entonces no son prohibiciones, sino que son consejos, como dicen los sabios. Son consejos que van a ayudar a restaurar nuestra alma. Wow, familia. Recuerden que Dios nunca nos obliga a hacer algo, sino que Él siempre nos está poniendo en dos caminos. La bendición, la maldición. La vida, la muerte. Y al final Él nos aconseja, escojan vivir. Vivan. Hagan mi voluntad para que vivan y no hagan su propia voluntad. Porque miren lo que dice Jeremías. El corazón es perverso y se inclina al mal. Wow. ¿Será posible que este mandamiento que hoy no entendemos, hoy podemos darnos cuenta que es un mandamiento que nos está probando? Un mandamiento que nos está desafiando a cuál va a ser mi fe, a dónde está puesta mi fe. ¿Realmente está puesta en Dios mi fe o está puesta en mí mismo diciendo que adoro a Dios? Y sé que esto puede ser un poco confrontativo, familia, pero es necesario ser confrontados para darnos cuenta y hacer una auditoría de cómo estoy delante de la presencia del Eterno. Y al ser confrontado conmigo mismo, empiezo a ver todas esas cositas que el Eterno en su inmenso amor me está marcando para que yo empiece a cambiar y empiece a analizar el por qué estoy haciendo las cosas. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Hay muchísimo más para seguir aprendiendo, pero quiero dejarlo hasta aquí para que podamos tomar un tiempo en el cual podamos compartir comentarios y preguntas sobre el tema que estamos hablando, sobre no encender fuego en Shabbat. Ahora sí, familia, vamos al tiempito de preguntas y comentarios con respecto a lo que hemos estado hablando sobre este mandamiento, que realmente, wow, como les decía, fue un desafío, principalmente conmigo mismo, porque mucho para analizar, mucho para aprender. Así que quiero, familia, darle pasos para que ustedes eh, puedan participar y puedan dar sus comentarios y preguntas que quieran hacer. Pueden levantar su manito. Ahí está mi hermana Ofelia. Adelante, mi hermana Ofelia. Y muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Bendiciones. Pues sí, qué positivo haber escudriñado a fondo este mandamiento, porque yo en lo particular, así con un poco de vergüenza, no lo estaba obedeciendo. O sea, sí lo había leído y en algunas ocasiones lo había mencionado la pastora Nereida, de no encender fuego, pero yo como que me justificaba y decía, no es que antes de encender fuego, lo que usted decía, pastor, nada más es encender un cerillito muy fácil y pues ya, ¿no? Entonces, sí, aunque no se entienda, pues creo que yo, bueno, en lo particular, en mi caso personal, percibo que yo me estoy tratando de acercar al Eterno, o sea, o estoy dando los pasos para acercarme al Eterno y entonces Él se acerca más y entonces empieza a redarguir a uno, ¿no? O sea, para que entienda por qué no hacerlo, simplemente porque Él lo dice. Tal vez, pues, yo creo que no me merezco ninguna explicación de por qué sí o por qué no, sino lo dice por algo muy bueno, y pues que nos ha dado este regalo y porque quiere que este regalo del Shabbat nos centremos en él, hasta como que dejemos el afán de querernos dar a nosotros mismos el gusto, porque también en eso nos afanamos, ¿verdad? Yo en querer, ¿verdad? Y además, pues hay muchos alimentos deliciosos como las ensaladas que se pueden comer frías, hay bebidas pues que son o sea, hay mucho para comer que no se calienta, es muy fácil, se puede tener preparado y entonces pues, ¿por qué? O sea, me pregunto a mí misma, ¿no? ¿Por qué tener esa actitud de rebelión?
pero gracias, me ayudó mucho el escudriñar más a fondo, sí, sí, sí tocó mi corazón y espero de ahora en adelante, pues bueno, le pido perdón al Eterno y pues ya proponerme no encender ningún fuego. Gracias, buenas noches. Gracias, mi hermana, gracias. Gracias, mi hermana, por compartir. Y sí, es un desafío, pero necesitamos ponerlo por obra. Y como les decía, muchas veces no vamos a entender por qué, pero empecemos a hacerlo. Y como decía nuestra hermana, se puede hacer otros tipos de comidas. Es más, nos podemos preparar con anticipación. Se supone que nosotros estamos deseando llegar al día de reposo. Entonces el día viernes ya tendríamos que llegar con todo preparado para cuando caiga el sol, sentarnos con toda la familia a la mesa y disfrutar de ese tiempo. Y disfrutar durante todo el sábado de estar en la presencia de Dios. Y buscar la forma de prepararnos también, si necesitamos calentar la comida porque es así invierno, ya hacerlo de una forma en la cual no me lleve mucho tiempo y que no tenga que precisamente encender fuego. Es algo que nos tiene que ir paso a pasito, tenemos que ir preparándonos. Lo importante es dar el paso, aprender, empezar a poner por obra y a medida que vamos aprendiendo y caminando, vamos viendo en qué podemos ir mejorando. Amén. Gracias, mi hermana, por el comentario, por el comentario. Mi hermana Susana. Hola, More, ¿cómo está? Buenas noches, shalom, shalom. Bueno, yo le había preguntado, pero después lo analicé sola, porque es verdad, la hermana Ana María, que nosotras nos juntamos, ella me enseñó a que no había que prender el fuego. Aunque yo sea adventista, nunca me lo habían dicho. Hace años fui adventista, pero sí tengo 25 años de hacer el Shabbat. Pero no sabía esto del fuego. Sí cocinaba el jueves todo para recibir al Padre, pero no sabía lo del porqué del fuego y tampoco sabía la importancia del Shabbat, que usted, More, nos lo enseñó. Pero yo cuido una criatura de 5 años, recién le pregunté, ¿cómo hago? Pero recién es como que el padre me iluminó la cabeza y me dice, bueno, a la ferretería y compra un hornillo para calentar la comida, que es eléctrico. Y la verdad, More, yo le hago caso al padre porque le temo, porque el padre es bueno, pero es también bueno temerle porque es todo bondad, pero quiere mucho orden. Y lo único que nos pide son 24 horas de amor a él. No es tanto lo que nos pide a comparación de lo que nos piden las personas, que a cambio no recibimos nada. El Padre nos da la eternidad. Por lo tanto, valoro lo que el Padre nos pone y el Sabbat es maravilloso. Y si no hay que prender fuego y yo tengo una criatura de 5 años, voy a ir a comprar a la ferretería ese hornillo, la voy a calentar su leche, su comida, pero el Padre lo merece. ¿Por qué? Porque es verdad, More, usted habló sobre lo sagrado que es el Sabbat. Y me quedó muy grabado porque yo en el adventismo me habían enseñado, probá al Señor. Usted también lo dijo. No me escuchen a mí, no me crean a mí, hagan lo que realmente el Padre les pide. Y sí, pastor, cuando uno hace lo que el Padre nos pide, el Padre nos llena, oh Dios mío, nos hace ricos, y no hablo en dinero, nos hace rico en sabiduría, en salud, en bienestar, en amor. El Padre es lo más hermoso que tenemos y es lindo temerle, porque no es temerle porque es malo, es temerle porque Él es orden, es totalmente orden y es amor. Él es muy considerado, a veces ni lo merecemos nosotros, pero tiene razón, pastor. Es hora de dedicarnos a él. 24 horas no es nada, no es nada, pastor. Shalom, shalom. Gracias por estar ahí. Shalom, mi hermana, y gracias wow, miren, una solución. ¿Cómo no puedo encender fuego? Necesito porque hay una necesidad de calentar el fuego, por cuestiones de salud, hay un niño que sí o sí se necesita calentar agua, la leche. Miren, ¿cómo puedo solucionarlo?
un anafre eléctrico, un hornito eléctrico, algo que no tenga que yo precisamente encender fuego. Y estoy cumpliendo el mandamiento. Wow, gracias mi hermana por compartir esa opción. Oh, Y, gracias a usted. Y y- gracias a la hermana Ana María que me enseñó lo del fuego y usted, pastor, me enseñó el mandamiento más sagrado que es el Shabbat, el deleite del Shabbat. amén, mi hermana, gracias por compartir. Y sí, miren y también las hermosas palabras que dijo la hermana con respecto al Shabbat. ¿Por qué lo hacemos? Es la gran pregunta. Gracias, mi hermana Susana. Verónica, mi hermana Verónica. Sí, amado pastor, hermanos. Ay, pues nuevamente me edificó muchísimo y definitivamente es planeación, porque igual como dice la hermana Ofelia, pues sí, las ensaladas, y pues yo ya me agarré muy práctico con mis latas de atún o mis sardinas, compro mis aguacates, limón y unas galletitas y ya. Entonces, al principio sí, como todo, a mí en lo personal sí me costó trabajo, pero definitivamente es planear y tener preparado hasta todavía el viernes temprano, o si se trabaja, pues bueno, ir a hacer compras desde ahora jueves para tener mañana ya tener libre y ya terminar de preparar. Que es lo mismo que luego a mí me sucede con la preparación de la jalá, porque si yo me voy a salir a trabajar, yo ya tengo que dejar hecho para cuando yo llegue en la tarde ya tengo el pan. Hecho, ya está frío, pues. Qué bendición eso estar en la obediencia. La obediencia trae mucha bendición. Y gracias. No sé si se cerró mi micrófono o ya no me No, escuchan. sí, sí, estamos escuchando, mi hermana, te estamos escuchando. Ay, sí, Estamos escuchando. Gracias, mi hermana, por pues el muchas comentario. gracias por todo. No, gracias por Y el de gran comentario. bendición. Y miren que algo que estamos hablando, necesitamos prepararnos, aprender a prepararnos con anticipación, buscar la delicia de esperar este día. Ya se aproxima Shabbat, ya se aproxima Shabbat. Bueno, me voy a preparar. Miércoles, jueves, viernes. No puedo estar a última hora para entrar a Shabbat haciendo las compras, por ejemplo. Y quizás al principio lo hacíamos, pero se supone que cada Shabbat a Shabbat vamos mejorando, vamos subiendo un peldaño. Entonces necesitamos esforzarnos, prepararnos y wow, como decía también la hermana Susana, ¿cuánto le hemos dedicado a prepararnos para un trabajo, para otros que no es a Dios? Y le dedicamos tiempo y le esmero y esfuerzo. Pero cuando se trata de Dios, a última hora, lo último, mis últimas en fuerza, mi último en todo. Wow, algo para analizar, familia. Mi hermana, primero antes de pasarle a mi hermana Rosario, quiero responder la pregunta de Wanda, que pregunta, ¿encender la luz y los enseres eléctricos entran en no encender fuego? La verdad que no entrarían hasta que el Sanedrín se vuelva a establecer, la Corte Suprema, y analicen sobre ese tema, pero por lo que veo en el mandamiento, no entra. Recuerden que también el contexto de cuando se dio el mandamiento no existía la luz eléctrica, entonces no está, así que es algo que hoy podremos hacer uso, pero obviamente sin hacer fuego, sin hacer chispa. Es algo elemental eso. Hacer fuego, encender un fuego. Así que por lo que puedo entender y lo que sé hasta ahora, no entraría el encender la luz o algo eléctrico que sea considerado encender fuego, ¿ok? No se enciende fuego literal. Eso es lo que sé hasta el momento. Por eso le digo, este es uno de los mandamientos también que es un desafío porque eh, lo que tenemos de interpretación proviene de una época en la cual no había luz eléctrica. Ahora, cuando todo sea restablecido, estaremos atentos a lo que dice el Sanedrín. Pero es la mejor respuesta que puedo darte, Wanda, con respecto a tu pregunta. Ahora sí, mi hermana Rosario, vos. Shalom, mi pastor. Aló, mi hermana. ¿Está preparado para mi pregunta? A ver, mi hermana. Usted cuando leyó los comentarios decía que no debían prender fuego en ningún habitáculo, pero no decía nada de afuera de las casas.
si uno prende fuego afuera de la casa y tiene el fueguito ahí afuera de la casa, ¿no entra o sí? Es trabajo, sí, porque sería trabajo. Pero ahí cuando usted leyó, decía no prender fuego en ningún habitáculo. Ok, muy buena Lo pregunta y qué comprometí. bueno que se dio cuenta de ese detalle, hermana. En parte la respondió usted, la hermana la pregunta, cae de maduro de que si yo hago fuego fuera de la casa es trabajo, entonces está prohibido. Ujú. Ahora, lo interesante Sí. es que los sabios, al entender que dentro de las habitaciones de mi hogar no se prenda fuego, eso lo relaciona con el beneficio propio. Ajá. O sea, porque si yo lo hago afuera, está prohibido igual, porque es trabajo. Por eso es que los sabios entienden que se hace una separación, en donde la separación es que ahora, bueno, el fuego hay que prestarle atención a esto del fuego, porque muchas veces se puede tomar como no es trabajo, porque es para beneficio propio, para bienestar personal, entonces voy a encenderlo. No, tampoco hay que encenderlo. Y lo que le da a entender a los sabios que tiene que ver con el beneficio propio, el beneficio personal, es que el mandamiento es claro, dentro de las habitaciones no habrá fuego, no prenderá fuego dentro de las habitaciones. Porque si yo prendo fuego en una habitación, ¿para qué sirve, mi hermano? O sea, para calentarse. Ah, ok, ¿es un beneficio? ¿Es trabajo? No, es para un Es beneficio propio. trabajo y un beneficio propio, las dos cosas. Ah, muy bien, hermana. Entonces, ahora entendemos por qué los sabios hacen esta distinción entre el mandamiento del fuego como trabajo y como beneficio propio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que calentar una habitación? Bueno, voy a procurar de mantener ese fuego encendido durante 24 horas. Claro, el mismo fuego, El mismo no fuego, volverlo a encender. no volverlo a encender, sino que mantenerlo avivado todo el tiempo. Claro. En el caso Otra cosita, sí, mi hermano. yo escuché cuando invadieron a Israel, que decían de que había sido en Shabbat y que los que invadieron sabían de que ellos no podían ni siquiera encender una perilla de una luz. O sea, como que está bien, ellos deben estar igual que nosotros, no está el Sanedrín, no podemos saber si realmente es tan así o no, y ellos no querrán, por las dudas, errarle, digamos, llamémoslo así. Exactamente. Pero ellos hablan como que ni siquiera se puede prender una luz, o sea, una perilla de una luz. Entonces me supongo que tampoco se debe poder poner un anafe eléctrico, prender un anafe eléctrico, o sí. Sí, o sea, obviamente, como vuelvo y digo, es todo de acuerdo a las interpretaciones y obviamente los judíos ortodoxos, por ejemplo, ellos son muy, podemos decir, mantienen esta tradición de no encender fuego ni siquiera prender la luz, porque hasta, como ellos dicen, hasta que no esté el Sanedrín y cambien las cosas, no, ellos van a seguir haciendo lo mismo que se ha enseñado por siempre. Y es muy posible que los atacantes sabían eso y obviamente, ¿saben qué familia? Miren, ¿saben qué eso me hace llamar mucho la atención, hermana? De que cuán dispuestos estamos nosotros a obedecer el mandamiento en las circunstancias más difíciles. Mm, Ellos, claro, bajo ataque, la mayoría seguro trató de obedecer el mandamiento. y sí, Nosotros, ¿estamos dispuestos a obedecer por más que estemos en una situación de emergencia o una situación peligrosa? mm, aquí está. Es una No gran sé, no pregunta. puedo poner la mano en fuego por mí, Sí, mi hermana, tenemos que aprender. lamentando en el alma. Por eso tenemos que aprender, mi hermana, y esforzarnos y paso a pasito ir aprendiendo. Sí, así es, mi pastor. Bueno, Bueno, mi disculpe hermana. por... No, pero ¿por qué, mi hermana? Una muy buena pregunta y qué bueno que se dio cuenta de esos detalles. Porque miren, esos detalles son los que marcan la diferencia a la hora de entender del por qué los sabios decían, hay fuego para como trabajo y fuego como bienestar personal.
Pero en este caso estaba hablando del bienestar personal porque dice dentro de mis o de tus Ahí habitaciones. está, Exactamente. claro, Dentro de la casa. ¿Ok? claro. Gracias, Muy mi bien, hermana. pastor, muchas gracias. No, gracias a usted, mi hermana. No sé si alguien más quiere. Yo, hermano, quiero Sí, mi hermana comentar algo Ofelia. más. Sí, sí. Ahorita escuchando a las hermanas, ¿verdad? Siempre todos los hermanos y las hermanas que comentan, edifican los comentarios. Ahorita que comentaba la hermana Rosario, fíjese que cuando yo empecé a guardar el Shabbat, cuando le platicé a una de mis hermanas en la carne, o sea que es de mi hermana de familia, y entonces ella se asustó de que yo empezara a guardar el Shabbat porque ella estuvo trabajando con unos judíos ortodoxos, haciéndoles el aseo en su casa, y ella me dice, no, no, es que son unos radicales, así como los talibanes, bueno, así ella me lo describió, porque en el sábado apagan todo, no prenden, no encienden la luz, así, y todo el día están o sea, era la familia y se la pasaba en su casa. Aquí en la Ciudad de México hay una comunidad judía, entonces, pues, lógicamente, pues ese día ella no iba a trabajar con ellos y entonces ella pensaba que yo me iba a volver como ellos, ¿no? Pero pues yo no había entendido esto, bueno, lo que aprendimos hoy. Y realmente ahorita a través de la clase me doy cuenta que sí, sí tenemos la oportunidad de varios procedimientos de mantener caliente la comida. Y bueno, yo en mi caso personal a veces hago comidas que no me gusta comer frías. Entonces, pues ya no las voy a preparar, ¿no? Porque pues así como que frías no, estoy acostumbrada a comerlas calientes. Y también que he visitado otros grupos aquí que están también guardando la Torah, un grupo muy grande que va mucha gente y está llegando también mucha gente, se está uniendo a ese grupo, pero ahí en ese lugar tienen hasta restaurante y cocinan en Shabbat y venden la comida en Shabbat. Entonces ahí dicen que pues como los levitas, bueno, como los sacerdotes en el templo hacían servicio, pues que también ahí, ¿verdad? Entonces a veces son cosas confusas que decimos, bueno, pues quién tiene la razón. Entonces después tuve la oportunidad, antes de la pandemia, de visitar otras personas que conocí y ellos estaban en la corriente de los caraítas. Entonces ahí lo que se hacía era llevar cada quien comida para compartir, pero pues muchos llevábamos comida como de esa comida que se calienta, no ensaladas o comidas que pues es apto para hasta comerlas frías, ¿no? Porque aquí en México, bueno, en la Ciudad de México llega a ser frío, pero no el frío extremo, o sea, no el frío congelante, no cae hielo, es muy raro temperaturas bajo cero en el ambiente, ¿verdad? Entonces también ahí se calentaba la comida y entonces decían, no, es que el fuego no se refiere o sea, enseñan diferente, ¿verdad? En cada lugar. No se refiere a encender la lumbre, se refiere a no encender, a hacer pleitos, contiendas, chismes, juzgar a alguien a muerte y así. Entonces, también a veces, pues, no tenemos claro, muy claro el concepto porque unos dicen así con cierta interpretación y otros con otra interpretación. Y también hay que estar como equilibrados, centrados, ¿no? O sea, en lo que sí es y en lo que no es. Y luego, entonces uno toma, pues yo en mi caso personal, pues lo que uno le conviene, ¿no? O sea, también es eso, ¿no? Entonces, son conceptos, ¿verdad? De agrupaciones que, por ejemplo, volviendo a lo de los judíos ortodoxos con los que trabajaba mi hermana, tenían auto, pero tampoco lo encendían en Shabbat, o sea, no salían a ningún lado, se quedaban en su departamento. Sí, el esposo, la esposa, los hijos y todo, ¿no? Una observancia más, eh, pues, no puedo decir que ni buena ni mala, sino una observancia más estricta. Y entonces así mi hermana pues sí se horrorizó, ¿verdad? De que ella pensó que yo así le iba a decir, y pues no sé, yo no entendí nada en ese momento que ella me dijo eso, ¿no? Porque yo empezaba y pues yo no conocí de esas personas. Y bueno, era lo que les quería comentar. Amén, amén, mi hermana. Gracias, gracias por comentar. Y sí, hay mucho por aprender. Y hay muchas cosas que miren, familia, yo les voy a recomendar también que vean un estudio que hemos hecho el ciclo pasado, que es Yeshua y el estanque de Bethesda. Yo lo voy a dejar para los que van a ver el video después.
diferido, voy a dejar en el enlace aquí abajo en la cajita de descripciones, en el cual habla de Yeshua, el Shabbat y el estanque de Bested. Y ahí vamos a entender el por qué, por ejemplo, nuestros hermanos mayores no viajan durante el Shabbat, no salen de sus casas durante el Shabbat, o si salen, caminan cierta cantidad de cuadras o de metros para llegar a la sinagoga y hacer santa convocación. Y eso está explicado en ese video, así que yo se los voy a dejar, lo voy a estar compartiendo también en los grupos para que ustedes puedan verlo y complementar también con respecto a otro aspecto del Shabbat, que obviamente ya eso vendría a ser otro pasito más en el ABC. Pero mientras tanto, analicemos lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos visto y que obviamente procurar de lo que hemos aprendido, hacerlo bien, familia. Hacerlo con la intención correcta, con la motivación correcta. Porque cuando empiezo a hacerlo de esa forma, empiezo a entender y empiezo a subir de nivel, en paso al siguiente paso y así sucesivamente, ¿ok? Ha sido un gusto, familia, poder compartir este tiempo. Gracias por estar, gracias por unirse, gracias por seguir queriendo aprender más de los mandamientos y cómo podemos ser los mejores siervos para el Eterno y que el Eterno cada día nos enseñe y nos dé la bendición de seguir aprendiendo más de su santa Torá y que podamos ponerla por obra, hacerla una Torá de primera persona, que nosotros podamos vivirla y que se convierta en nuestro estilo de vida. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya sido de bendición en el estudio. Invitarlos a aquellos que están viendo este video, que se suscriban al canal de YouTube, nos apoyen, que le den like al video, que compartan, que nos dejen un comentario, porque todo esto nos ayuda a que podamos seguir difundiendo este mensaje de las buenas nuevas del Eterno y el mensaje que trajo Yeshua y que obviamente también el pacto eterno que hizo el Eterno con su pueblo, con Israel, que nosotros somos parte por medio de Yeshua. Así que los invito a que nos apoyen compartiendo. Si quieren apoyarnos de otra forma, también en la cajita de descripciones están todas las formas para que ustedes puedan apoyarnos, para poder continuar con este servicio, con esta boda que estamos haciendo para el Eterno. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo de estudios. Chau a todos, familia. Nos vemos. Shalom, hermano.